frases hechas, ¿no? Vino al mejor lugar, Dios, que son reales. Pero nos acostumbramos a decirlo. Ahora, ¿cómo será que Dios restaura? A veces decimos, venga un día de avivamiento. Y usted verá, la gente se agolpa y quiere ver algo. ¿Y por qué? Porque está viviendo en una crisis, en un problema. Venga, llámelo al Espíritu Santo. Usted ha visto frases, nos vamos a encontrar con Él. Pero a veces el Señor prepara caminos que no son como nosotros pensábamos. Caminos que nos tienen que hacer meditar. Y hoy vamos a ver cuando, y el título que al final le puse, porque eran varios, era cuando Jesús sale en tu búsqueda. ¿Le gusta que lo salga a buscarse a Él? Vamos a verlo hoy a través de la palabra. Ahora sí, póngase de pie y vamos a compartir la palabra del Señor. Lucas 24, versículo 13 al 17. Bendito sea el Señor. Por mi Biblia, la página 1210. Versículo 13 al 17. Y hay muchas preguntas que me surgieron a mí, seguramente que a usted también, porque a veces, tal vez sin querer, nos han hecho creer que el camino de Dios es simplemente todos los días vamos a estar hacia arriba en la victoria y si no estamos igual lo hacemos creer. Y no es así. ¿Lo han encontrado? Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra de Dios. En el camino de Emaús. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no. Todo junto al 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Tome su asiento. Tremendo lo que a veces el Señor hace cosas como que no sabe, ¿veo? Y tal vez usted ha pensado, parece que el Señor no se enteró de lo que está pasando. Y Él hace preguntas como que, ¿qué te está pasando? A ver, ¿qué están hablando? Dice que iban camino a Jerusalén, o sea, de Jerusalén a Emaús. Se calcula, cuando habla de estadio, habla de distancia, son 11 kilómetros. ¿Alguno ha caminado 11 kilómetros? No le estoy hablando a los deportistas, sí. Allá hay uno que caminó de Neuquén hasta acá 22 kilómetros. Más caminó. Que no me acuerdo ese día porque la historia es larga, pero bueno, sí caminó. Pero se calcula más o menos cuánto, son 3 horas de caminata. Depende del cuerpo, depende de la edad, depende del estado físico. Camino. Yo 22 kilómetros lo hago en 40 minutos en colectivo. Depende si es de subida o bajada. Bueno, hay gente que está acostumbrada físicamente. Pero bueno, hay gente común, discípulos. Y vamos a ver algo. Estos eran discípulos, no eran apóstoles. Los apóstoles estaban en Jerusalén. Los discípulos eran seguidores. Discípulos significa seguir al maestro. Y ellos habían estado, dice que estaban los apóstoles, pero también estaba un grupo más grande que eran los discípulos. Nosotros seríamos discípulos. ¿Amén? Que habían visto la gloria de Dios, habían visto milagros, habían visto muchas cosas. Pero pasó algo. Ese que les había dado esperanza, ese que les había dado fe, el que había creado expectativa en sus vidas, gente que estaba perdida en diferentes pecados, en delitos, gente que para muchos no valía nada,
volvieron a tener esperanza, pero la esperanza de repente se terminó, porque el gran libertador que les había dado esperanza, que los había animado, dice que Jesús tenía una forma de ser tan carismática, era tanta la atracción que hasta los niños querían estar con él, y dice que muchas veces él sonreía. Fíjense, el Hijo de Dios, yo me imagino, cuando miraba a una persona tenía todo el poder y podía saber el dolor, sentía compasión. Y díganme si nosotros no nos parecemos. Cuando estábamos muchos de nosotros con diferentes pecados, póngale el nombre que quiera, usted sabrá de dónde Dios lo sacó, de crisis, de depresión, de enfermedades, de lugares donde nadie iba a buscarlo, el Señor lo fue a buscar. Y eso nos llevó a ¿dónde? A la cruz. ¿La cruz qué significa? Que ahí quedaron nuestros pecados. ¿Amén? Dice que Él exhibió públicamente la sentencia que había sobre nosotros. ¿Sabía usted que había una sentencia de muerte sobre su vida? Y esa sentencia, en un momento, dice que se terminó, porque hubo alguien que lo justificó. Y hasta ahí yo me enteré. Y en muchos lugares se habla hasta ahí, dice, sos salvo, bien, ahora, listo, adelante como pueda. Y dice, bueno, viniste a Cristo, Dios te salvó, Dios te liberó, Dios te sanó, Dios restauró tu matrimonio, Dios te sacó de un vicio, te sacó de la droga, del alcohol. Bueno, sí, ahora arreglátela como pueda. No se lo dicen así, pero dice, bueno, todo gloria a Dios, aleluya, listo. Y la gente se va y dice, ¿qué vendrá? Esto es lindo lo que me está pasando, porque estoy en el primer amor, tengo ganas de hacer cosas que antes no hacía, quiero abrazar con el que me enojaba, con el que estaba peleado, ahora le quiero dar un beso y le quiero pedir perdón. Y voy a hablar con el familiar que antes no me hablaba. ¿Y qué me está pasando? Y siento que en un momento me quebranto. Es el primer amor. Porque Él te llevó a la cruz y hacia la cruz clavó tus pecados y mis pecados. Pero después empieza a pasar la vida. Y el Señor dijo muchas cosas lindas de tu vida y de mi vida. Y a los discípulos les había dicho tremendas cosas. Y no era un cuento, ellos habían visto como un muerto de 3 días salía de la tumba. Ellos lo vieron. Dice que hasta largaba olor la salud. Y una de las mismas hermanas le dijo, no, ya hace días, y él le dijo, hay olor, está descomponiéndose químicamente, es imposible. Y dice que él lloró, como ha llorado frente a nuestra tumba, porque estábamos muertos espiritualmente. Pero dice que él llamó con voz de autoridad, como solamente lo puede hacer él, y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y así nos llamó a nosotros espiritualmente. Y hasta ahí todo bien. Pero después empezamos a vivir nuestra vida y empiezan a aparecer los problemas. Y sigue la crisis, y crisis económica, crisis de rebeldía de los hijos, crisis matrimonial, y decimos, pero Señor, ahora que me acerco más a ti, parece que más es el problema. Parece que ahora que te quiero buscar, todo se me pone cuesta arriba. Y el Señor se hace como que no escucha, y se reirá también. Y está esperando a ver qué hacemos. Y a veces tomamos la decisión de los discípulos, estaban en Jerusalén. En Jerusalén era la presencia, era la gloria, era la unción. Jerusalén hoy es la iglesia. Pero como esas esperanzas se terminaron, toman una decisión. ¿Cuál es la decisión? ¿Alguien la sabe? ¿Se quedan en Jerusalén o se van? No, se van. Se van. Se van de camino, dice, se van y empiezan a caminar. Y cuando empiezan a caminar, yo me imaginaba mientras leía esto, tenía como 2 hermanos, o una familia, un esposo, una esposa, o una mamá y un hijo que venían a la iglesia. ¿Te acordás ese domingo cuando Dios nos abrió? ¿Te acordás lo que dijo que ibas a hacer hoy? ¿Te acordás cuando Dios me tocó mi vida y sentí como un fuego que caía? Qué lindo que era eso. Pero, ¿viste la crisis que estamos viviendo? Yo ya me tengo que ir de Jerusalén, me tengo que ir de la iglesia. Porque todo eso que me dijo el Señor, que me iba a usar,
que iba a ser un siervo, que iba a ser un profeta, que iba a ser un pastor, que iba a ser un músico, que Dios iba a usar a mi familia. Ya la crisis que estoy viviendo no me lo deja ver. Entonces tomo el camino de desesperación. Cuando estás en crisis, perdés la visión, hermano. Y hay mucha gente, ¿por qué esta palabra? Porque hay mucha gente que en este tiempo está perdiendo la visión. Se está olvidando para qué Dios lo llamó. Dios en un momento te ha dicho cosas tremendas. Y te ha dicho, te voy a mostrar cosas que ojo no vio. Y vas a escuchar cosas que oído no oyó. Y qué lindo cuando sentimos eso, esa palabra del Señor. Nuestro corazón parece que va a explotar. Y empezamos a hacer planes y decimos, Señor, yo estoy dispuesto, Señor, voy a ir, Señor, voy a buscar a los perdidos, Señor. Mientras estábamos allí en la última clase, el día de ayer, del curso que estábamos haciendo, se trabajaba por grupo y en un momento me toca hablar a mí y yo, ¿qué era lo que habías rescatado de eso? Y vio que uno trata en esos ambientes de medirse, y más que había muchos pastores, vio que el pastor debe hablar largo, que no le den un micrófono y le decía que traten de decir o que lo escriban. Y yo sinceramente no quise, porque veo que uno se olvida a veces, que uno se acostumbra y habla de Dios y a veces la gente, hay que resumirlo. Pero en resumidas cuentas yo decía, yo lo que logré captar acá es que, o lo que sentí, que hay esperanza. Una palabra, esperanza. Y en la misma mesa había una pastora. Pero uno también se da cuenta de las realidades diferentes, ¿no?, que pueden estar viviendo. Siendo que servimos al mismo Dios, servimos al mismo Padre, Dios nos ha llamado al mismo camino. Hay gente que en el mismo momento puede pensar de otra manera y puede ver todo mal. Y ahí nos damos cuenta en qué caminos estamos. Pero aún así yo les quiero decir en esta mañana, el Señor está interesado que sea su mejor proyecto. ¿Cuántos quieren ser el mejor proyecto de Dios? Veo que dice, somos barro en la mano del Señor. Cuando éramos chicos cantábamos, soy barro en la mano del alfarero. Bueno, la forma te la da el alfarero. Nosotros no nos damos formas a nosotros mismos. Y dice que si Él ve que hay algo que no está bien, lo rompe. Ay, cómo duele cuando Él te rompe. El problema es que a veces no nos dejamos moldear. Y el Señor, hoy ha salido a buscarte. Y hoy quiere, ya pasaste por el estado de la cruz. Muchos de los que están en casa se tardan, ¿visto? Pero se preguntan, ahora yo quiero hacer las cosas bien, pero no puedo. Me gustaría que hoy el Señor me llenara de su presencia y salir afuera y que nadie me tapara la boca y hablar como hace. Porque yo un día sí lo puedo hacer, pero ya cuando empiezan a venir los problemas, cuando tengo conflictos, cuando se me enojan en la casa, cuando los hijos se rebelan, se me terminó la alegría. Cuando la plata no me alcanza. Cuando me dicen en el trabajo, bueno, fuiste el elegido para reducir el personal. Ahí se terminó la alegría. Pero si hace unos días estaba diciendo que estaba dispuesto a todo. Estos discípulos también, dice que, fíjense lo que dice, iban hablando entre sí, todas aquellas cosas que habían acontecido. Pero no solamente hablaban, discutían. Hablar es una cosa. Hablar es que uno tome la palabra y el otro escuche. Discutir es no ponerse de acuerdo en nada y que uno quiera tener razón. O sea que había dos discípulos que había uno que aparentemente quería entender y el otro decía, no, Santana, vamos, no. Si al final parece que lo que nos hablaron es todo mentira. Fíjate, lo colgaron de un madero como si nada y tenía tanto poder que no se salvó a sí mismo. ¿Cuánta gente en las mismas iglesias quieren apagar o han intentado o lo han hecho, han apagado un llamado,
han apagado una pasión, porque alguien te dijo, a vos te va. Eso es todo mentira, es todo emoción. No le creas. Porque fíjate, si fuera poderoso, ¿por qué no baja de la cruz? ¿Por qué no manda a sus ángeles? Y le podemos responder por amor. Porque si Él no moría, nosotros estábamos directamente condenados a la muerte. Pero cuando estás en crisis no lo entendés. ¿Sabes por qué? Porque tus ojos están cerrados. Bendito sea el Señor. Gente de muchos años cree que la restauración viene solamente por danzar y hablar en lengua. Y le han hecho creer eso. Y dice, no, la palabra no, la palabra lejos. Lo importante es lo espiritual. Y nos ponemos de acuerdo y venimos acá y adoramos y gritamos y decimos cosas. Y Dios me va a restaurar. No, voy a una iglesia donde la presencia de Dios está. Porque ahí todos danzan, todos hablan en lengua. Saben que hay cola para entrar. Porque hay mucha gente. Dicen que acá iban 2. Porque saben que el Señor no ve las multitudes. Dice que Él salió a buscar 12 de a uno. Pero aún en la palabra del Antiguo Testamento dice que para Dios no es extraño hacer cosas grandes con pocos o con muchos. El problema está en nosotros, que nosotros sí creemos que para que Dios actúe tiene que haber emoción, tiene que haber danza, ahora tiene que haber bandera, tiene que haber un montón de cosas que se van agregando, que eso lo único que hace es alterar y provocar un engaño. Porque vamos a ver, creo que todos saben y conocen y creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Confían en Él? ¿Ustedes qué dicen que es Él para ustedes? Salvador. ¿Qué más? Pronto auxilio. El Señor dice, a ver, quiero que mi iglesia diga. A ver, Claudio. Socorro. Socorro. ¿Otro más que se anime? Esperanza. La paz, la esperanza. Sanador. ¿Hay otro más? Para los demás no es nada. Libertador. Todas cosas lindas. Para algunos de los jóvenes algo. ¿Cómo? Amor. Un amor puro. ¿Qué más? ¿Cómo? Fiel. Vio que empezamos a decir y nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque decíamos, Él me ama como soy, con mis mañas. Es fiel, es amor verdadero. Sin condiciones. ¿Qué más? Es fiel, sí, porque nunca me dejó. Y yo me las mandé, pero no me dejó. Mirá que cualquiera es más, se fueron todos, pero Él se quedó. Él socorro, dijo, sí, porque Él, yo me caigo y Él me levanta. Dice, 7 veces caigo, yo lo voy a levantar. Otros dijeron paz, porque Él nos da paz aún en medio de toda la situación de crisis. Y el Señor Jesús hoy aparece en tu camino y te dice, ¿y por qué estás triste? Fíjense lo que dijeron estos varones. Fíjense, versículo 19 al 23. ¿Lo tienen? O tendríamos que preguntarnos nosotros, ¿por qué estamos tristes? Dice, entonces le dijo, ¿qué cosas? Vio que se hacía como que no sabía. Una condición que él tiene y cualidad que es omnisciente, o sea, sabe todo. Sabe cómo viniste hoy, sabe lo que dijiste antes de venir, sabe lo que comiste anoche, sabe cómo te acostaste, sabe cómo te levantaste, sabe si viniste contento, si viniste sin fuerzas, lo sabe. Pero le dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazareno, que fue varón, y ahí empieza. El Señor se acerca y te dice, ¿de qué están hablando? ¿De quién hablan? De Jesús. Él se hacía como que quería escuchar qué decían de él. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Presta atención a lo que dice la palabra.
¿Qué cosa? Si Él sabe todo. Pero Él quiere establecer un diálogo, hermano. Él quiere saber cómo le ves. Uno dijeron fiel. Fíjense lo que dicen ellos. Fue varón profeta. Fue poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y lo informa, le dice, cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y ahí dice algo, ¿no? Pero nosotros esperábamos que Él era quien había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado las mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. ¿Por qué caminamos tristes? Porque ¿sabes por qué camina triste el cristiano? ¿Y por qué dice, ahora que estoy siguiendo a Cristo, el problema en mi matrimonio es más grande? Ahora que decidí meterme y escuchar un llamado, me echaron del trabajo. Ahora que dije, Señor, te voy a servir, mi hijo se me reveló. Mi hija se me reveló. Ahora que quiero servir a Cristo, mi esposa o mi esposo que antes venía, aunque sea sin ganas, pero venía, ahora dice, no, David, no me molestes más. Y empezamos a preguntarnos y empieza, y el Señor sabe qué te puso en el camino de Maús. ¿Cuántos se están dando cuenta que están pasando por un camino muy parecido al de estos discípulos? ¿Y por qué caminaban tristes? ¿Y por qué caminan tristes? Porque solo tenés un buen concepto de Él. Hay iglesias enteras que caminan tristes. Porque el concepto es lo que dijimos. Bueno, acá dice profeta. Poderoso en obra. Ellos habían visto resucitar a un muerto, habían visto que la lepra era sanada, habían visto una mujer que nadie la conocía, fue a buscar agua al lugar que no tenía que estar, pero apareció Jesús y le dijo, mujer, si bebieres del agua que yo tengo, nunca más tendrás sed. Y le dijo, 5 esposos has tenido, pero ninguno es tuyo. ¿Cómo sabe este? Porque uno de los títulos que Jesús tenía era profeta. Y el Señor te dijo un día, cuando llegaste a los pies, has venido a mi casa, tu vida está destruida, yo te voy a dar una oportunidad. ¿Cómo sabe el Señor? Qué cosa linda cuando venimos a los pies de Cristo. Cuando por primera vez le conocemos, cuando sentimos ese palpitar en el corazón, sentimos el amor, que estamos desesperados por Él. Pero eso pasamos por la cruz, pero luego viene el camino verdadero. ¿Cuáles son tus expectativas en el camino del Señor? ¿A cuántos Dios nos ha llamado? No solamente a que sean discípulos, sino que cumplan una función ministerial. Levanten la mano, ¿eh? Parece que Dios no nos llamó a nadie. Sin miedo, hermano. ¿Y cuál es tu realidad? ¿Has visto eso que dice expectativa versus realidad? Voy a ser un gran hombre de Dios. ¿Cuál es tu realidad? No sé nada. Nunca te dijeron en la iglesia, porque en la iglesia te dijeron siempre que todo lo puede Cristo que me fortalece, que es verdad, pero en ese fortalece hay un trayecto. En ese camino te vas a encontrar con crisis, con abandonos, con gente que te prometió que te iba a amar toda la vida y en un momento abrió la puerta y se fue. Con hijos que esperaban que te respalden, que te amen y hoy te dan la espalda. Y eso tal vez es incomprensible, pero es así. Porque la voluntad de Dios, como es, repito, buena, ya va cambiando, y ahora ya no es tan buena, no es tan agradable, no es tan perfecta. ¿Por qué estamos tristes? Porque a Jesús lo conocemos por conceptos nada más.
es poderoso, es paz, es luz. Fíjense cómo sus discípulos tenían un buen concepto de él. Tremendo lo que dice la palabra. Y le dice, era un hombre bueno, no hacía mal, al contrario, hacía bien. Y fíjense lo que dice el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir el reino. Usted puede decir, yo esperaba que él de mí iba a ser un pastor. Yo esperaba que mis hijos iban a adorar su nombre. Cuando era chiquito los traía, los sentaba y con su corbatita y estaban contentos y estaban en la clase de los pequeños y cómo me gustaba verlos. Y hoy no quieren ni pasar por el frente de la iglesia. Están perdiendo los vicios. Vemos dos personas deprimidas, dos personas entregadas. Dice, pero nosotros esperábamos. ¿Qué esperaban del Señor? Ellos esperaban algo equivocado. Ellos esperaban que Jesús venía a libertarlo del imperio romano. Ellos pensaban que era como David, que iba a venir con un ejército, iba a levantar, iba a traer la independencia. Ellos no sabían. Hasta hoy Israel sigue esperando a su Mesías. Israel hasta hoy no reconoce a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino a traer paz. Ellos querían guerra. Entonces decían los mismos discípulos que estuvieron con él, nosotros pensábamos que esto iba a durar más tiempo, que cuando yo dancé. Por eso, hermano, no se deje llevar. Hay gente que danza, habla lengua, eso no es nada. Lo lamentable es que muchas iglesias avalan y alientan y la gente dice, ¿y cuando se termine eso qué hago? Porque el Señor te lleva a la cruz, pero después te lleva a otro lugar. Y yo sé que muchos no lo quieren entender. Porque es más emocionante decirte que vas a salir por el mundo y vas a conquistar y vas a hacer esto. Pero en ese trayecto yo te tengo que advertir, si soy honesto, decirte que el camino, como dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicciones. No te está mintiendo el Señor, te va a decir, van a ser perseguidos. ¿Y dónde sacamos información? ¿Dónde sabemos nosotros todo eso que Él nos advierte? ¿Cómo viene tu restauración? ¿Cómo Jesús restauró? Como que les dio un cachetazo. Reaccionen. No estén deprimidos. Vieron el poder. Usted puede ver que un muerto se levanta. Ellos lo vieron en primera persona, hermano. Nosotros nunca vimos eso. Ellos lo vieron. Ellos vieron milagros tremendos. Vieron a Jesús caminando a Pedro caminando sobre las aguas y Jesús en el agua. ¿Qué haría usted si ve eso? Nosotros decíamos, si estuviésemos estado en ese tiempo, yo le hubiese ayudado a llevar a la cruz. Yo a veces imaginábamos. ¿Cómo veíamos las películas? ¿Cómo pueden ser tan soberbios y no darse cuenta que ese era el Hijo de Dios y hacía bien? ¿Por qué no lo ayudaron? Cuando yo era chico, un día me acuerdo que era chico y estábamos viendo esa película antigua. Y me acuerdo que, no sé si un hermano, mi hermano, digo, ¿pero por qué no le ayudan? Porque es lo normal. Pero a nosotros, hoy, tu vida, Dios salió a tu encuentro. Pasaste por la cruz, te perdonó los pecados, pero seguís triste. Porque solamente a Jesús lo conoces a través de los conceptos. Que es poderoso, que es libertador, que es un Dios de amor, pero son simplemente conceptos, porque seguimos diciendo como estos dos hombres, pero nosotros esperábamos algo más de Él. Y dice, y ahora se le suma, que es el tercer día. Y para peor, nos abandonó. Y para peor nos prometió algo que nunca cumplió. ¿Por qué hay tanta gente fuera de las iglesias? Y no han entendido. Porque se les habló de una parte nada más. Se les habló del arrepentimiento, que es real. Pero el camino es largo. Bendito sea el Señor. Entonces la gente dice, si me va a ir así, mejor me quedo en el mundo. Y así se queda.
queda a mitad de camino. Pero hoy el Señor quiere mostrarte algo. ¿Cuántos quieren saber lo que Dios quiere mostrarles? Dígalo fuerte si lo quieren saber. ¿Está dispuesto? Alabado sea el Señor. Hay un nombre acá de uno de los discípulos. A ver si alguno lo encuentra. Respondiendo, uno de esos que se llamaba ¿cómo? Ariel. ¿Cómo se llamaba? Cleófas. Parece que conoce mucho de Dios. Dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleófas, dijo, y conocía, pero ¿qué le dijo? ¿Que acaso no sabés? ¿De dónde salís que sos marcianos? ¿Qué le dice? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? A veces somos como Cleófas. ¿Que Jesús no te das cuenta de lo que me está pasando? ¿Jesús no te das cuenta que no puedo con este vicio? ¿Jesús no te das cuenta que yo ya no voy a seguir? Déjame en paz. Jesús no te das cuenta que este problema es más grande. ¿Y saben qué? El Señor quiere establecer un diálogo. No es que no lo sepas. No es que no se haya dado cuenta de tu dolor. No es que no te vea. No es que no pueda sacarte hoy del vicio. Es que donde estás, piensa que estás hablando con un forastero. Piensa que el que te está hablando no te conoce. Por eso Cleófas le dice que sos el único en este mundo que no se enteró la gran noticia. A veces le dice, hermano, ¿cómo anda? Hoy no se enteró lo que pasó, todo el mundo sabe. Y dobla la rodilla, parece que no me escuchás, Señor, y el Señor ya salió a buscarte, hermanos. Pero el Señor te hace preguntas, y hoy te hace preguntas. Te preguntó, ¿cómo me ves? Grande, poderoso. ¿Vio que a veces mentimos, hermano? A veces decimos, Dios es grande. Dios es grande y fuerte. Y su palabra vence. Y el Señor dice, ¿y por qué estás triste? Eso decía el varón, profeta, dice, poderoso en obra. Eso mismo estaban diciendo quién era. Y a él le gusta, ay, ¿qué más dice de mí? Qué lindo que piensen eso de mí. Pero acuérdense que el discípulo es como el maestro. No es lo que dice. Usted es lo que es. La gente dice, yo soy cristiano. No es lo que dice. Usted puede estar en la iglesia y no ser cristiano. Usted puede estar todos los días sentado, puede predicar, puede tocar un instrumento y no ser cristiano. Usted si supiera doctrinalmente la cantidad de gente que se va a perder cuando Cristo venga, gente que está todos los domingos, que usa una corbata, que alaba, usted dice, ¿pero cómo? Porque dice la palabra, cuando le preguntaron a Jesús, es mi hermano, es mi hermana, aquel que hace la voluntad de mi Padre. No cualquiera es el hermano de Jesús. Dice, yo les doy la potestad de ser llamados mis hijos a todos aquellos que creen. ¿Y qué más? Hermano, no es porque yo me pongo una ropa voy a ser un cristiano. O porque vaya todos los domingos, todos los días, o agarre una Biblia y me la ponga debajo del brazo. Y ahí se nota la diferencia. Y muchas iglesias le dicen, bueno, hay que traer avivamiento, golpea más fuerte, grita más fuerte. En el libro de los Hechos dice que cuando el Espíritu Santo descendió estaba sentado. Muchos, vamos, genere, llámelo, ¿quién? A la locura. Porque quieren vivir una vida de mentira, porque quieren emoción. ¿Cómo restaura el Señor un corazón? ¿Con un culto de avivamiento? Vamos a verlo. Bendito sea el Señor. ¿Sigue estando triste? No me mientan. Es bueno ser realista. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos saben que Él tiene la última palabra?
Cuando pasa por momentos de necesidad, si usted le conoce el concepto, dice, Dios es proveedor, pero se olvidó de mí. Jehová, Jireh, el sanador, pero a mí no me sana. Usted es un relator, yo soy un relator. ¿Qué te dije? Ese médico es bueno. Pero es por lo que te dijeron, es el concepto. Y el Señor dice, ustedes, el apóstol Pablo también dice, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Ser discípulo es ser imitador y ser discípulo es seguir al Maestro. Si usted está en una iglesia, pasa años y nunca cambia, no pierda tiempo. Está dando un mensaje malo. Está destruyendo a sus hijos. Porque sus hijos podrían salvarse, pero como ven, una deformación. Y cuánta gente después llora, mis hijos. Pero claro, ¿qué van a hacer tus hijos? ¿Vio el dicho eso que dice, tal palo, tal astilla? No puede salir algo diferente. Pero si tu hijo te ve apasionado, te ve tu corazón regenerado, ve que has cambiado, indudablemente, cuando venga la crisis, sabe dónde tiene que ir. Papá y mamá no van a estar toda la vida, pero hay alguien que sí va a estar siempre. Cielo y tierra pasarán. Mamá, papá, el viernes hablamos la palabra, en algún momento volamos. ¿Qué van a hacer tus hijos? Si hoy no le enseñas temor, si hoy no le enseñas a honrar a papá y a mamá, ¿se acuerdan lo que el viernes hablaba la palabra? Hoy es el tiempo. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando pasa por los desiertos usted, o por la escasez, ¿tiene el mismo concepto ese que Él es proveedor? Lo decimos, pero estamos tristes. O sea que, ¿le conoceremos verdaderamente? Por eso le dice, si ustedes me están diciendo que es profeta, poderoso, ¿por qué está triste? Primero quiso saber, a ver, quiero escuchar qué piensan de mí. A veces le decimos, a ver, ¿qué piensan de mí? No, mejor no me lo digan. ¿Le gusta cuando alguien le dice lo que piensa? Porque una cosa es que le digan para quedar bien. Generalmente lo que profundamente piensa no se lo van a decir. Tal vez le van a decir algo para hacerlo sentir bien. Cuando éramos chicos decíamos, mamá, vos sos la mejor mamá. Cuando queríamos algo, vos, te quiero. Llegaba a la casa, estaba limpia la casa, hacía todo lo que tenía que hacer. No aprendemos eso, porque queremos quedar bien. Bendito sea el Señor. Cuando pasan los tiempos de abandono, ¿cuál es el concepto? Que creen en Jesús. ¿No será que nos parecemos a estos dos caminantes? ¿Nos parecemos o no nos parecemos? Dígame usted. No, yo estoy, camino por el aire, ando a las alturas. Si nos parecemos mucho. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué pasará esto? ¿Por qué pasa que está triste? ¿Qué dice usted? Vamos a tomar versículos 25 y 27. ¿Lo encontró? ¿Qué dice? Viene la respuesta de Jesús. Entonces les dijo, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Cómo comienza una restauración? Con cánticos espirituales. ¿Qué hace Jesús? Le dice, ay, qué pobrecitos. ¿Veo que hay una generación de cristal aún en las iglesias?
ay, la palabra fue muy dura para mí, yo me voy y me dice, insensatos. ¿Qué haría si un predicador te dice, hermano, insensato? Este predicador es tan duro, ese no es el amor. Jesús, ¿tenía amor o no? Y cuando Él actúa de esta manera, lo hace por amor. Es como si cuando usted a su hijo, vio que le saca de la casilla y le dice, escuchame. Bueno, le dijo, insensato, tardo de corazón. ¿Para qué? Para creer. ¿Por qué estamos tristes? ¿Por qué nos pasa? Porque hemos apartado el corazón, nuestro corazón, de creerle a Dios. ¡Ay, tan linda la reunión! Danzamos. El Señor te ha dado promesas. No creemos. El Señor te dijo que te iba a restaurar, que ibas a ser un pastor, ibas a ser un líder. Sí, lloré, me quebranté, pero sigo actuando igual. ¿Qué dice? Insensato, tardo de corazón para creer. ¿Y qué hace? ¿Empieza a hablar en lengua a Jesús? Empieza a hacer pases de magia, tira gente al piso, hace cosas fantásticas, dice, ¿sabe lo que le da? Un estudio bíblico. Cuando dice que le habló desde la ley, agarró el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, pero fíjese, él era, lo puede hacer él nada más. Ay, ¿tanto leer la Biblia? La mucha letra mata, dicen algunos. Que se lo digan a Jesús. Porque, hermano, todo lo que está escrito es lo que Dios ha dicho y el plan de Él, la voluntad de Él revelada está en la palabra. Hay tanta gente que tiene corazón duro y dice, nosotros somos espíritu. Vayan a decirle a Jesús. Porque cuando no hay palabra en tu corazón, nunca va a haber revelación. Y por eso le dice, ¿cómo no se dan cuenta? Y claro, si no, entonces dice, es la última vez que le hablo. Vamos a empezar a ver, Moisés, ¿qué dijo? Los salmos, imagínense caminando y él hablándole. Y los otros escuchándole. Todos los profetas, le habló todo el Antiguo Testamento. ¿Y qué les decía? Hablaba del mismo. Isaías habló Moisés. Así dice como en una parte, dice que el pueblo se había rebelado y fue necesario levantar una serpiente. Y dice, así como Moisés levantó una serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando de Jesús. Pero el problema está en que nosotros no queremos leer la Biblia. ¿Por qué estás triste? Porque no abrís tu Biblia. Porque Dios te ha dicho que en este mundo, ay, están calumniándome. Dice, vuestro galardón es grande cuando hablen de ustedes mintiendo. Gloria a Dios, que hablen más, Señor. Que agrande mi galardón. Pero ¿sabe qué? Nadie me para. Pero hay un problema, somos tan quebradizos, hermano. La gente enseguida se va de Jerusalén para Emaús. ¿Por qué? Y porque me miraron mal, dice, por mi nombre serán vituperados. Por mi nombre, dice, yo no vine a traer paz, vine a traer espada. En los últimos tiempos van a entregar a los gobernantes, sepa la iglesia, prepárese, tiene que madurar. Ya no es el tiempo de andar jugando a ser cristiano, ya no es el tiempo de andar haciéndose los espirituales y no leer la Biblia, porque en la Biblia está la razón de lo que viene para este mundo. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué lloran tanto? ¿Por qué se preocupan? Si en la Biblia estaba lo que me tenía que pasar. No hablaba así, pero le estaba diciendo, le estaba haciendo ver con la palabra. Fíjese, comenzando, ¿dónde empezó? Pentateuco, Moisés, todos los profetas. Lo que declaraban, solo lo puede hacer Él. Porque Él lo tenía todo en Él. Usted se imagina, nosotros tenemos que caminar, ¿y para qué? No podemos. ¿Cuánto lleva el estudio bíblico? Y para prepararlo, capaz que 6 horas, depende de la habilidad que tenga, el don que Dios le ha puesto. Pero para poder expresarlo, a veces uno trata de hacerlo gráfico,
Porque es muy difícil entenderlo, Señor. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué hay gente que no entiende la Biblia? Porque también lo declara Él. Por eso, te llevó a la cruz. Ahora te abrió las Escrituras. ¿Va entendiendo? ¿Estás triste? Dice el Señor. A ver, ¿cuál es tu problema? ¿Qué te está pasando? Señor, me vituperaron. Bueno, la palabra dice que esto te va a venir. Señor, en mi casa yo creo en Cristo, pero mi familia no. Y da consejo. Le dice a la mujer, si vuestro esposo, en 1 Corintios, no es creyente, pero consiste en vivir contigo, no te separes. Y el apóstol Pedro dice, por la conducta la mujer puede ganar al marido. ¿Pero qué conducta? Conducta cristiana. Porque si no, el marido dice, pero ¿y cómo no? Y alguna capaz que se le ha dicho, bueno, vas a la iglesia. ¿Qué iglesia? Bueno el plato. El Señor dice, un punto menos, sí, no lo vas a ganar nunca. ¿Sabes qué va a hacer? Que se aleje cada vez más. Ahora, si los dos son cristianos y uno retrocedido, dice, marido, amad a vuestras esposas, porque son como vaso frágil. Le está diciendo, no te vendas, es como una copa de cristal, si la apretas mucho se va a romper y te la vas a tener que ver conmigo. El Señor dice. Y yo creo que si conocemos a Cristo no queremos saber eso. Ahora yo les digo, ¿estamos actuando verdaderamente como un pueblo de Dios? Porque yo veo mucha tristeza. Y yo les digo la razón, están tristes ¿por qué? Porque me conocen de boca. ¡Ay, el Señor hizo un milagro! En otros creemos. Por eso estás llorando, porque no crees. El Señor le respondió a un hermano, a una jovencita, un testimonio que Dios preparó a su esposo en otro país y lo cuenta. ¿Y cómo? Porque no le conoces. Porque hablas lo que otros dicen. Porque ella decía, varón, profeta, ¿Por qué estás triste, corazón? Si sabes todo eso de mí. ¿Qué hace el Señor para restaurarte? Te dice, ¿crees en mí? Sí, pero, Señor, yo creo, pero me solucionaste el problema. A ver, ¿y cuál es tu problema? En mi trabajo me miran mal. Y dice el Señor, a ver, te voy a buscar en la Biblia, dice que vas a ser como oveja en medio del lobo. Oh. ¿Y qué hago entonces? Yo estoy contigo. Pero el problema está que no conocemos la palabra, entonces nos desesperamos y queremos luchar con nuestra fuerza y vienen las peleas y sale el enojo. Y ahí está el tema. Pero claro, te dijeron que, ¿cómo te vas a restaurar? Con la emoción, hablar en lengua y esto, hermano, va a ser poderoso. Jesús le podía haber puesto la mano, pero yo no sabía que era Jesús. Porque había una intención, dice que sus ojos, ¿cómo estaban? ¿Qué ojos? Los ojos espirituales. Hoy hay muchos cristianos con los ojos espirituales sin ver, cerrados. Y eso es peligroso. Mucha gente dice gloria a Dios, aleluya, y sus ojos están cerrados. Porque no creen. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguno se conforma con los testimonios de otro hermano? ¿Le gusta escucharlos? Sí. ¿Qué hace cuando le dice, esa persona es buenísima? No saben lo que es amable. Y va a pensar, ¿será así? ¿Será verdad? Ese hermano tiene un don tremendo. ¿Qué pasa hoy? La gente publica en las redes y parece que fuera milagro. Toda la gente se agolpa porque quiere ver si es real. Y el Señor dice, acá estoy yo. ¿Qué estás hablando de mí? ¿Por qué no me conoces en persona? ¿Por qué no venís a mí y conocés lo que yo quiero? ¿Qué querés? ¿Y qué querés que haga? Voluntad para todo, santifíquense. Pero que no te lo cuente otro. Que no te cuente otro. Hoy hay mucha gente que pone. Y bueno, capaz que a alguno le gusta, ¿no? Pero no se acostumbra a repetir cosas que no sabe de dónde provienen. O de dudosa doctrina. Hoy hay muchos
y se va a encontrar con Dantigebe, un hombre abiertamente apóstata. Ay, pero le habla a la juventud, él le habla a su bolsillo, que es diferente. Este hombre ha sido señalado y condenado por el propio hermano que es pastor. Las hermanas, a mí me gusta la pastora de Yesenia Tin, que vino a la que gloria a Dios. Qué triste, hermano. Que alguien te venga a contar un cuento. ¿Por qué no lo conocés vos? ¿Por qué no doblás tu rodilla? ¿Por qué no orás? ¿Por qué no buscás en tu palabra, Señor? Yo quiero que me reveles, yo quiero predicar con poder y con unción. No quiero ser un charlatán mentiroso. No quiero emocionar a la gente. Quiero que la gente me conozca y venga al arrepentimiento. Pero esa palabra no le gusta a la gente. La gente cuando escucha esa palabra dice, no, me está condenando. Jesús le dijo, ¿les parece dura mi palabra? Pero pueden irse. Bendito sea el Señor. Estamos viviendo un tiempo donde la iglesia está triste, pero porque quiere estar triste. ¿Cuántos dicen amén? Hablan de un Dios que no conoce. Todo lo puede en Cristo, pero cuando viene el problema no podemos todo. Entonces tenemos que definirnos. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? ¿De verdad? Habla la Biblia. Pídale al Señor. Y dice el Señor, fíjense lo que les dijo. Los vació desde Moisés hasta los profetas. Qué triste es conocer a Dios a través de la palabra de otro. Veo que hay gente, ore por mí, ore por mí. ¿Por qué no la hago por tu vida? Viven a dedo espiritualmente. Está bien la gente que recién llega al Evangelio, pero la gente que lleva 10 años, 20 años, ¿puede orar por mí? ¿Y tu comunión con Dios? Me contaron que eres milagroso. ¿Por qué no me conoces? Ah, pero si viene el presidente, ¿puedo sacar una foto? A eso lo quiero conocer. Al gobernador lo quiero conocer. Al Señor no. ¿Cómo se hubiera sentido usted si hubiese estado ahí en la cruz y mataron a su libertador? Como estos hombres. Ya pasaste por la cruz y ahora estás triste. Como estás triste, caes en cualquier cosa. En tristeza, en enojo. Un día me enojo, no voy a la iglesia. Un día me enojo, le saco el cuero a uno, a otro, total. Esto es así. Somos igual que el que no tiene Cristo. Pero el Señor, aún así preocupado, dice, quiero tener un diálogo. Él me hace como que no los conozco y le voy a preguntar, a ver, ¿qué estás pensando hoy? ¿Qué va a decir de mí? Qué lindo escuchó el Señor a varios. Pero si él estando triste, se ve que lo que dicen es algo que le contaron, porque si no estarían alegres. ¿Cuántos conocen la promesa del Señor para su vida? ¿Y qué están haciendo en el banco, hermano? ¿Qué estás haciendo que no estás ganando almas? ¿Qué vas a hacer cuando Dios venga y te diga y te pregunte por lo que Dios te dio? ¿Usted cree que falta mucho? Dice, cuando Él venga, va a ser como los días de quién. ¿Qué pasó cuando Él ya vino una vez y cubrió la tierra? Había un hombre que le llamaban que estaba loco, que nunca había llovido y construyó una barca. Como los días de Noé. Algunos se estarán casando, otros estarán en fiesta. Así será. Dice que cuando empezó a caer la lluvia no conocían la lluvia. Desesperado, ábrelo, Noé. Ya está, la puerta se selló. Hoy es el día. No, pero soy joven, me quedan. ¿Sabe que el Señor llama niños, bebés, ancianos, jóvenes a la eternidad? Y lo peor es que, ya siendo responsable, no te vayas con Cristo. Qué triste después de estar en una reunión y cuando estés en la presencia te diga, ¿qué pasó? No, pero viste que era joven. No te conozco. No es excusa la juventud. Papás no justifiquen a sus hijos porque son jóvenes. Timoteo era pastor y era joven. Podemos entender, sí, tener misericordia,
pero las reglas y los límites se tienen que establecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han creído en la promesa? ¿Habrá alguna garantía de que la promesa de Dios se cumple? ¿Y dónde está? Porque lo dice el pastor. Su palabra. ¿Pero dónde? Y algunos le dicen, ¿y vos cómo sabes que lo que Dios te dijo es verdad? ¿Le han dicho eso alguna vez? Dice en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas que de Dios son en Él, sí, y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Se cumplen tus promesas en tu vida, porque son en Él. Él no puede negarse. Dice que Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Lo que ha prometido lo cumplirá. Pero hay un pueblo que no lo cree. Aunque usted diga, yo creo, no, porque si no ya estaría usted en victoria. Ya estaría hoy diciendo, pastor, aquí estoy, ¿dónde voy a ir a predicar? Hoy, pastor, tenemos que evangelizar, yo voy para allá, usted para allá, preparémonos. Cristo viene pronto. Es triste, hermanos. El apóstol Pablo dice, ¿hasta cuándo voy a hablarle a ustedes como niños espirituales, trayéndole alimento de niño y no alimento sólido? Porque el alimento sólido les duele, al niño le cae mal, y a los cristianos inmaduros, ayer lanzaban a la gloria de Dios, hoy se van. Ay, no sé si será verdad. Dice, las promesas son en mí. ¿Creen en Jesús ustedes? En el amén, dice, para la gloria de Él. ¿Cuántos reconocen al Señor en sus vidas? Amén. ¿Y si le digo que está mintiendo? Y hoy decimos cosas que no. Fíjense lo que dice el verso 28 al 31. ¿Lo tienen? Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que se iba más lejos. Vio, el Señor se hace distraído, y hoy hace como que, bueno, se ve que no me necesita. Esto no se dio cuenta quién les está hablando. ¿Usted se dio cuenta quién les está hablando hoy? ¿De verdad? ¿Se dio cuenta quién le está hablando? Es tremendo esto, hermano. Tiene que despertar. Si usted no se da cuenta, él va a hacer como que pasa el algo. Dice que él se hizo como que, ¿para dónde van ustedes? Le habrá dicho, ¿y a dónde vas, forastero? Y me voy. ¿Qué estaba esperando? ¿Qué está esperando el Señor hoy en la mañana? Ah, bueno, Señor, señor forastero, que te va a dar, fue un gusto conocerte. ¿Esa será la respuesta? ¿Qué está esperando hoy el Señor de tu vida? Él se hace como que, yo que le gusta, parece que le gusta jugar a él, ver que nosotros sentimos cómo nos quiere el Señor. Y Él te dice, mira, vos decís que me conocés, pero todavía no me conocés. Porque tu ojo está pelado. No voy a hacer como que me voy. Voy a hacer como que... ¿Y ustedes? Fue justo lo que nos informaste. Estuvo muy bueno el estudio bíblico. Pero dejad de mí con la tristeza. Dejad de mí con mi dolor. Porque ese era mi maestro. Y mi maestro hoy está colgado y está muerto. Y encima el tercer día. Y encima andan con mentiras. Andan diciendo por ahí que parece que resucitó. ¿Dijeron eso? A los cristianos dicen, ¿quién vive? Cristo, y a su nombre vive. Y acá lo ve llorando ahí. Todo emoción. ¿Lo conocen? Sí, lo conozco. Mentira. Fíjense lo que le dice. Llegaron a la aldea donde iban y él le hizo como que iba más lejos. Mas ellos, ¿qué hicieron? Lo obligaron. Andar, ¿y qué le dijeron? Lo obligaron. Lo agarraron por la fuerza. ¿Qué hicieron para obligarlo? Pero, ¿cómo lo obligaron? Nosotros decimos lo obligamos.
Cuando obligamos a un nene, te quedás sentado ahí. Es una orden. ¿Eso cómo hicieron? ¿Qué hicieron? Dice que le hicieron sentir la necesidad. Quedate, le dijeron. En una parte dice que lo obligaron, pero nosotros decimos obligó, entonces como que le hablaron mal, ¿no? Dice, lo que el Señor quiere escuchar hoy, por favor, quédate, Señor. Qué lindo sería que alguno de los hubiera dicho, le dijeron, quédate, por favor. ¿Por qué ellos no reaccionaban? Porque no le estaban viendo, no le conocieron. Por eso, hermano, a veces estamos diciendo, yo le conozco y no le conocemos. Porque si conociéramos, ¿saben qué? Le dijo a la mujer, si tú supieras quién te habla, tú me pedirías agua a mí. Si tú supieras que hoy el Señor salió a buscarte en tu situación, en tu crisis, en tu problema que no puedes superar, en esa lucha que enfrentas día a día, y te dice, y quiso escuchar tu dolor, qué decías de él, y después te explicó con la palabra que lo que estás viviendo es parte del proceso. Y después se va a hacer bueno, hasta acá llega nuestro camino, ¿qué decir? ¿Me voy? Porque es un caballero. Él no se va a meter en tu vida por obligación. O no te va a abrir la puerta. Él dice, quedó esperando a ver qué le decía. Y dice que esa palabra, quédate, fue para él como una obligación. Si usted le dice hoy, Señor, por favor, quédate en mi vida. Señor, por favor, vení a mí. ¿Y por qué lo llamaban? Porque la noche, para muchos todavía viene una noche. Una noche de oscuridad. Y les digo, hermanos, más vale que Cristo esté en sus vidas, porque si no se la va a pasar muy mal. Fíjense lo que les dice. Y aconteció que estando sentados ellos a la mesa, tomó el pan y los bendijo y los partió. ¿Cuándo compartían el pan? En un momento de suma comunión. Dice que el pan lo compartió cuando estaban allí haciendo una actividad que tenían costumbre, la hacían todos los domingos o el primer día de la semana. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Sabe alguien? No. ¿Qué hacían el primer día de la semana en la iglesia antigua? Santa Cena, hermano, se encontraban chupeando. No, dice que ellos partían el pan. Era costumbre. Y se ve que ellos se dieron cuenta que cuando partió el pan había algo, pero solamente se da cuenta que tiene una relación. Usted se da cuenta cómo habla el tono de voz de su hijo cuando está bien o está mal. ¿Por qué? Porque lo conoce. A otro le va a parecer que no, pero usted dice, algo le pasó. ¿Sabe por qué se dieron cuenta? Parece algo que no tiene sentido, pero dice que se dieron cuenta cuando estaban a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dijo. Y les dio, dice. Y ahí pasa algo, que es lo tercero que tiene que pasar. ¿Qué pasó? Si tus ojos espirituales no son abiertos, hay mucha gente, cristianos, pastores, que sus ojos están cerrados y buscan solamente emoción. Pero ¿saben cuándo se abren los ojos? Fíjense, dice que cuando se abrieron los ojos, ¿qué pasó? Le reconocieron. ¿Por qué hay tanta gente que hoy está triste? Porque sus ojos están cerrados. Hermano, no venga a la iglesia a pasar el tiempo. Venga a la iglesia, ¿saben qué? A conocer a Dios. En su casa tome ese tiempo para leer la palabra. Dios le va a revelar. Pero si usted no abre su Biblia, si solamente es emoción, son buenas intenciones, no hay avivamiento, no hay nada que pueda tocar tu corazón. Dice que Él les abrió y le contó todo. Y luego, cuando vieron, porque le conocían cómo partía el pan. Pero cuando los ojos espirituales se abren, ¿qué pasó?
Dice Él, cuando tus ojos espirituales se abren, los ojos carnales desaparecen. ¿Sabe qué lindo sería que toda la iglesia tuviera vista espiritual? Porque ya no mirarías tu problema como una agonía. Ya no te mirarías desesperado. ¡Ay, este vicio me domina! ¡No puedo! ¡Me muero! Porque tus ojos espirituales están cerrados. Entiende, iglesia, es tiempo de despertar. Cristo viene muy pronto. Y viene con juicio. Yo no sé cuánto más el Señor nos tiene que hablar, hermanos. Decimos que conocemos a un Dios que ignoramos. Le decimos que es grande, pero con nuestros hechos lo negamos. Bendito sea el Señor. Entonces nos llevó a la cruz, les habló la Biblia. ¿Y qué más? Cuando se abre la Biblia, en ese momento solamente se pueden abrir los ojos. Si usted no abre la Biblia, no va a salir de la ignorancia. ¿Usted quiere conocer a Dios? No espere que un profeta le venga a decir. La mayoría son mentirosos. Porque dice que la profecía es imperfecta, en parte conoce y en parte profetiza. El apóstol Pablo dijo, tomen lo bueno, desechen lo malo. Nunca es perfecta. Pero hay gente que necesita que venga un hombre y le hable. Porque no le conoce todavía. Y para finalizar, ¿cuántos quieren entender la Escritura? Dice versículo 44 y 45, búsquelo. Y presten atención porque hoy lo sabe. Usted no va a decir después, ay pastor, yo no sé, no tengo entendimiento. ¿Lo encontró? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. O sea, le está diciendo, lo que está escrito es lo que yo le había dicho, y está escrito desde Moisés hasta todos los profetas. Lo que está pasando hoy en tu situación está escrito. Dice, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mi ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Y qué más le dice? Entonces les abrió ¿qué cosa? El entendimiento. ¿Por qué hay gente sin entendimiento? Porque no quiere leer la palabra. Porque dice, no, a mí mejor que me cuenten otros. Y así te vas a quedar, llorando toda la vida, sin conocer el poder de Dios. ¿Quiere conocer el poder de Dios? Conozca al que da el poder. Conozca al que te puede levantar. Conozca al que salió a buscarte hoy por este camino de tristeza. El Señor dijo tantas cosas de ti. ¿Sabe que yo a veces me sorprendo, hermano? Conozco gente pero de muchos años. Y muchos pastores también. Y sigo escuchando barbaridades. Pero porque otro, no, porque alguien dijo, pero ¿por qué no? Tenemos la misma Biblia, hermano. Yo otra vez escuché una persona que dijo que después de estar 3 años recibió el Espíritu Santo. Y hay mucha gente que dice, llevo 5 años y el Espíritu Santo no me bautiza. Es una herejía, hermano. ¿Cómo? Dice que ¿cómo te unió? ¿Cómo te une al cuerpo que es la iglesia? Un solo bautismo. Y ya lo hemos explicado eso. Y ustedes lo saben. Entonces ustedes tienen menos argumentos para estar tristes. No puede haber gente triste acá. Porque ustedes tienen estudio bíblico. El Señor me decía, todos los martes estudio bíblico. Yo no tengo la capacidad que tenía Él. Porque Él en un tiempo lo pasó por todo el Antiguo Testamento. Pero usted está expuesto a la palabra, hermano. Usted no puede decir, yo no puedo, porque Dios dijo todo lo que te iba a pasar. Entonces, dice, cuando estas cosas acontezcan, erguid vuestra cabeza, porque yo vengo pronto. ¿De qué se sorprende, hermano?
Ay, lo que está pasando en la familia, en los últimos tiempos se levantará la hija contra la madre, la suegra contra la nuera. Bueno, ya no era en los últimos tiempos, siempre fue así. Dice, ¿cómo sería el corazón de los hombres? Avaros, vanagloriosos. Y lo estamos viendo. Ay, ¿viste lo que pasó? ¿Qué se sorprende? Claro, pero si no lee la palabra, se lo cuenta en la noticia, parece más. En resumidas cuentas, para finalizar, Dios te llevó a la cruz. Todos dijeron que habían aceptado a Cristo. Bien, ahora, Dios te lleva a la palabra. Lo que te está pasando es parte de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Acuérdense, buena, agradable y perfecta. Me echaron de trabajo, es bueno, agradable y perfecto. Estás loco. Terminó un noviazgo, ¿por qué? Porque es bueno, agradable, pero si solo amado y no sabes el futuro, Dios sí lo sabe. Te sacó de la ciudad, pero ¿cómo? Yo estaba tan acostumbrado. Dios sabe. No luches contra la voluntad de Dios. El viernes les decía, no inicie ninguna relación si Dios no está, porque van a sufrir y van a sufrir terriblemente. Pero eso cuesta entenderlo hasta que no nos pegamos contra la pared. Entonces, después que abrió la palabra, ¿qué pasó? ¡Ay, lo vieron! ¡Ay, era Jesús el que nos hablaba! Dice, el corazón se nos quemaba. A mí me han dicho, una vez me dijeron, parece que a usted, pastor, me cuentan todas las cosas. Enojado me dijeron. Porque cuando estaba predicando, eso era para mí. Ah, no lo sabía. Pero hay otro que me dijo lo mismo yo. Porque cuando la palabra de Dios, y yo si le pregunto, si no, para mí, para todos, para mí también. Bendito sea el Señor. El Señor te restaura con la palabra. Él te recuerda que Él dijo de Él, qué haría contigo, que si se levantan, estás en guerra, dice, nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida. Uy, yo pensé que iba a escuchar un ¡amén! Hermano, no tienen ánimo. Está en el Maús. Y yo soy sincero, hermano. Yo les tengo que ser sincero. Si ustedes no reaccionan, Cristo viene pronto. Y van a quedar los llantos. El Señor nos está llamando. Yo lo que les digo es lo que estoy sintiendo y quiero ser honesto. El Señor nos está llamando a una búsqueda profunda, a levantarnos por la madrugada a orar. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Que un matrimonio se disuelva? ¿Que un hijo se vaya a la casa? ¿Que caigan los vicios? ¡Ay, sí, Señor! Es ahora, hagamos prevención. ¿Quiere ver a sus hijos acá? Busque, llore delante de la presencia del Señor. Dios es fiel. Pero somos un cuerpo, lo tenemos que hacer todos. No se deje llevar por la lucecita de color de las emociones. Hay gente que danza de lengua y su vida es un desastre. Porque eso no es la demostración de un cristiano. Un cristiano se demuestra por los frutos: gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre. Y le decimos al diablo, no ignoramos tus maquinaciones, tus argumentos, que los querés hacer vender espejitos de colores. Sabemos quién sos, sabemos que sos engañador, pero mi Dios es fiel y Él nos ha dado un espíritu de discernimiento y Él todo lo saca a la luz. No os engañéis, dice Gálatas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembrares, eso cosecharás. Por eso hoy es un momento de alegría, porque Él salió a tu camino de Maús y Él dice que después de esto, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Siguieron de Maús? ¿Qué hicieron? Se quedaron llorando. Se quedaron sentados. Volvieron a Jerusalén. ¿Cómo volvieron? Corriendo volvieron. ¿Sabes qué? Se nos apareció. Hoy tendrías que estar contento, porque el camino de tristeza ha salido mi libertador a decirme que pensé que estaba muerto, pero Él vive. Qué triste, hermanos. Teniendo un Dios tan grande y tan poderoso que puede levantar un muerto, haya hijos de Dios que viven como muertos. El ángel le dijo, ¿a quién buscan entre los muertos al que vive? Iglesia amada, comienza a actuar en fe. Esto no es
compromiso profundo. Él no te quiere ver caminando para afuera, para otro lugar. Cantamos la alabanza, quédate en Jerusalén hasta recibir poder. Papás que sacan a sus hijos de la iglesia, proyectos que se truncan, hombres que iban a ser usados por el Señor, los papás enojados se fueron y van a tener que dar cuenta delante de Dios de lo que han hecho con sus hijos, pero siempre culpando, echándole la culpa a otro. Y el Señor dice, ustedes son administradores de sus hijos y van a tener que dar cuenta delante de mí. Yo se los di como herencia, especial tesoro, para que ustedes me den una dirección, un blanco perfecto. Ellos estaban direccionados para afectar al enemigo, pero ahora ustedes me quebraron sus sueños. Es el tiempo, iglesia. Es el tiempo que despiertes. Es el tiempo que dejes de pasar el tiempo perdiéndolo. ¿Qué tengo que hacer? Dice que volvieron corriendo. Y hay que tener cuidado, porque te puedes pasar para el otro lado, donde muchos están hoy. Se abrieron los ojos, es verdad. Pero hay mucha gente que se excede y empieza a ver cosas que no son. Y empieza a ver mística, empieza a ver cosas y a liderar. Una vez un hermano salimos a predicar y a la vuelta me dice, ¿sabe qué? Yo una vez fui, dice, y estábamos orando y vi que un corazón venía para trasplantar. Una locura. Cuidado con eso. Y va a ver que Jesús en el relato se lo va a hacer ver. Cuando ellos lo ven, ¿qué dicen? Un fantasma. Si ya le había abierto el ojo, porque corremos el riesgo de pasarnos, vemos demonios en todos lados. ¡Ahí los demonios! ¡Allá los demonios! Y como los quiso bajar, fíjense lo que le dice. Y ya finalizo. Fíjense lo que le dice. Cuando él aparece, dice que le dice, pasa a vosotros, se espantan, se atemorizan, pensando que veían qué cosa. ¿Qué pensaban los discípulos que eran? ¿Están leyendo la Biblia, hermano? Están durmiendo, me parece. ¿Qué pensaban que eran? Un espíritu. Y le dijo, ¿por qué están turbados? Ya se habían pasado al otro lado. Dios veía el espíritu, veía cosas. Pero él dice que lo bajó a tierra, le mostró las manos. Y como todavía dice, no creían, le mostró algo muy natural. Como diciendo, bueno, no anden mirando cosas que no son. Soy yo, deben de comer. Y le dieron de comer y comieron. Veo que a veces nosotros somos los locos, él es normal, él es el cuerdo, nosotros somos. Hay gente que ve ángeles que atraviesan a un hombre, que ven un ángel. Ahora, se mandan todas juntas, pero tienen visión espiritual. Tengan cuidado con eso. Porque Jesús dice, se asustaron, pero le dijo, los bajos les deben de comer, soy yo, el Cristo resucitado. Hoy que está con ustedes, ¿se han dado cuenta del tiempo que se tomó el Señor para hablarles? ¿O van a salir de acá igual, diciendo por qué esto, por qué lo otro, cuando el Señor dijo, yo te elegí como un discípulo para que sigas mi paso, y lo que te está pasando es parte del proceso necesario para que seas mío? Dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero en el proceso te van a pasar crisis, calamidades, van a ser vituperados. Dice, van a entrar en ciudades donde no los van a querer recibir, van a ser perseguidos. No es muy atractivo entonces. Pero ese es el camino verdadero. Querés el otro de mentira y vas a ser popular, vas a ir por las naciones, te van a dar los mejores hoteles. Ese es el otro evangelio que venden. Y la gente emocionada nunca sale a ningún lado, porque ese no es el camino del Señor. Dice que el reino de los cielos se hace fuerte. ¿Cuántos valientes hay hoy?
Amén. ¿De verdad? Amén. ¿Vamos a salir a pelear la batalla? Amén. No me va a decir, yo no puedo porque le di las razones para no estar triste. Y si no, no tiene que decir, no, yo conozco a Dios, no lo conozco. Cállese la boca, usted lo conoce. Tiene que mentir. Pero hoy es el día. ¿Lo van a hacer? Amén. Se van a dejar de preguntarlo por qué y empezar a decir, ahora que se me reveló a través de la palabra, me abrió los ojos. El profeta le dijo, el siervo, profeta, está gloriándolos, los van a matar. Dice que fue, oró y se le abrió los ojos. Los de nuestro lado son más que el adversario, y hay miles de ángeles a nuestro favor. Cuando usted entiende esto, no le teme a nada. Están hablando de mí. Dios se encarga. Lo que Dios hace no lo puede tener nadie. Bendito sea el Señor, pero levántese cuando ya es joven, ya está maduro, ya basta de buscar excusas. Puede ser mío. Vamos a orar.